Cuando hagas matemática, muchas veces vas a necesitar expresar varias condiciones al mismo tiempo. Por ejemplo, que un número es mayor que 2 y menor o igual que 3, o que es menor que un número negativo o mayor o igual que un número positivo. Para escribir estas situaciones de manera precisa, vas a tener que utilizar el lenguaje simbólico y los conectivos lógicos, como la conjunción y la disyunción. En este tutorial te voy a explicar cómo utilizar esos conectivos lógicos en la resolución de inecuaciones. También cómo interpretar las soluciones de las inecuaciones utilizando conjuntos e intervalos. Pero antes de comenzar a desarrollar el tema, te hago una invitación. Que mires en el canal el tutorial de lógica proposicional primera parte, en el que desarrollo algunas nociones básicas de lógica proposicional que te van a ayudar a comprender mejor la explicación que voy a realizar en este tutorial. Vamos a comenzar a desarrollar el tema entonces. Para ello voy a utilizar ejercicios de práctica. Vamos a comenzar por el primero, ¿te parece? Cuyo enunciado es el siguiente: expresar la siguiente afirmación en lenguaje simbólico. A ver, ¿en qué lenguaje está esa afirmación? X es mayor que menos 3 y menor o igual que 5. Tengo una afirmación expresada en el lenguaje coloquial escrito. X es mayor que menos 3 y menor o igual que 5. Me pide que exprese en el lenguaje simbólico. Entonces, vamos a traducir al lenguaje simbólico, ¿te parece? Primero tengo que expresar que X es mayor que menos 3. X es mayor que menos 3. Y acá aparece el conectivo lógico de conjunción, y, ¿sí?, es menor o igual que 5. Fíjate entonces, X menor o igual que 5. Esta es una manera de expresar esta afirmación que está en el lenguaje coloquial escrito, en el lenguaje simbólico. Ahora te voy a proponer otra expresión equivalente a esta, o sea, otra expresión en el lenguaje simbólico que me dice lo mismo. Entonces, ¿qué símbolo voy a utilizar acá? El símbolo sí, solo sí, este otro conectivo lógico, que significa o que indica equivalencia. Estoy expresando que lo que voy a escribir ahora, la expresión que voy a escribir a continuación, me dice lo mismo que la que expresé anteriormente. Es decir, que tiene el mismo valor de verdad. El sí, solo sí se utiliza en diferentes contextos. En este caso estoy utilizando para indicar la equivalencia de dos expresiones que están escritas en el lenguaje simbólico. La otra forma sería X comprendido entre el menos 3 y el 5, incluyendo al 5, porque fíjate que dice menor o igual que 5, pero no al 3, porque fíjate que dice que X debe ser mayor que menos 3. Y hay otra manera también de expresar en el lenguaje simbólico que sea equivalente, que esté afirmando lo mismo. Sí, por eso vamos a poner nuevamente el sí, solo sí, equivalente a X perteneciente al intervalo semiabierto menos 3, 5. ¿Por qué digo semiabierto? Porque está abierto a izquierda, porque el menos 3 no pertenecería a X mayor que menos 3, y 5 con corchete porque sí se incluye al 5. Menos 3 es el extremo inferior y 5 es el extremo superior, ¿sí? Son tres expresiones equivalentes, tres expresiones que están traducidas en el lenguaje simbólico afirmando lo mismo que esta afirmación inicial que está en el lenguaje coloquial. Ahora me voy a detener en un comentario a partir de una confusión que se presenta habitualmente en las clases, que tiene que ver con el sentido del signo mayor o menor. Para ello te voy a ayudar con la regla del pato, donde la regla del pato establece que el pico del pato apunta al número menor. Fíjate, acá yo tengo 3 menor que 7. Entonces, el pico apunta al 3
y la parte abierta mira el número mayor. Fíjate acá, el número mayor es 7, mientras que 9 es mayor que 4. La parte abierta, ¿dónde apunta? Al 9. Y el pico a qué apunta, al 4. Es decir que imagínate siempre el pico del pato pensando que el pico apunta al menor, ¿sí? Y la parte abierta mira al mayor, siempre, ¿sí? Acá, ¿cómo sería entonces? Acá estoy diciendo x mayores que menos 3. Entonces, la parte abierta me estaría indicando que x deben ser números mayores que menos 3. Mientras que acá, fíjate que la parte abierta mira a quién, al 5. Y el pico a qué apunta, al menor que es x. Entonces estaría diciendo los números reales que son menores o iguales, en este caso, que 5. ¿Se entiende? Por ahí te puede ayudar esta reglita que se usa del pico del pato. Pasemos ahora a la siguiente actividad, cuya consigna es hallar los valores de x pertenecientes a los números reales que satisfacen las siguientes inecuaciones. Fíjate que x es una variable que representa un número. Cuando le doy un valor determinado es un número. Está expresado en forma genérica. Es un elemento que pertenece a un conjunto. En este caso, el conjunto de los números reales. Hay una relación de pertenencia entre el elemento y el conjunto. ¿Estamos? Los números reales, entonces, que satisfacen las siguientes inecuaciones. Tengo la primera inecuación que en algunos textos a este tipo de inecuaciones llaman inecuaciones compuestas porque están formadas por dos inecuaciones simples, digamos. Por un lado estoy diciendo que la desigualdad se debe cumplir para x mayores que menos 2 y x deben ser menores que 4, ¿sí? Tengo dos condiciones que están unidas entre sí por la conjunción o por el conectivo lógico que se llama conjunción. Por eso yo te decía que sería bueno que mires ese tutorial de lógica proposicional, porque ahí yo explico en detalle el significado que tiene la conjunción, la disyunción. La conjunción, el símbolo I de conjunción, se lee I, y lo utilizamos para indicar que las dos condiciones, que en este caso las condiciones son desigualdades, que se llaman inecuaciones, deben cumplirse simultáneamente. Es decir, que esto es verdad, esta afirmación es verdad, siempre y cuando cumpla la condición de la primera inecuación y también de la segunda inecuación. A la primera inecuación vamos a identificar con la letra mayúscula de imprenta A. ¿Por qué utilizo esta notación? Porque los conjuntos, por convención, se identifican con letra mayúscula de imprenta. Vos fíjate que acá hablamos del conjunto de los números reales, ¿sí? Y estamos utilizando la R, letra mayúscula de imprenta. Bueno, acá voy a identificar al conjunto de números reales que cumplen la condición de que x es mayor que menos 2, vamos a identificar con la letra mayúscula imprenta A. ¿Por qué? Porque es un conjunto. Y lo vamos a representar en la recta numérica ese conjunto, que sería paréntesis en menos 2. ¿Por qué paréntesis? Porque es x mayor que menos 2. No es mayor o igual, no incluye al menos 2, no toma el valor menos 2. Menos 2 no pertenece a la solución de esta inecuación. Y voy hacia valores cada vez más grandes. Por eso me voy hacia la derecha. Marco en la recta todos los números reales mayores que menos 2. ¿Se entiende? Bien. Ahora, lo mismo con la misma lógica, hago la representación del conjunto de números reales que cumplen la condición de ser menores que 4. A este conjunto voy a identificar con la letra mayúscula de imprenta B. X menores que 4. En la recta numérica sería 4 paréntesis, porque no incluye el 4, y ahora tengo que ir hacia la izquierda, porque son todos los menores que 4. ¿Se entiende?
Fíjate que para representar en la recta numérica los x menores que 4 utilizo otro color. Así entonces podemos visualizar en la recta con claridad los números reales que son soluciones de la inecuación A, los que son soluciones de la inecuación B, pero también los doblemente rayados que serían los que cumplen simultáneamente o son soluciones comunes de A y de B. ¿Se entiende esto? Ahora, la conjunción y está asociada a la intersección de las soluciones o a la intersección de conjuntos. Como yo te decía, las soluciones de cada una de estas inecuaciones son conjuntos. Conjunto A tendría por elementos todas las soluciones de la inecuación x mayor que menos 2. Y el conjunto B tendría por elementos todos los números reales menores que 4. La conjunción está asociada a la intersección entre conjuntos y la intersección serían los elementos comunes. Por eso sombreo esta parte. Acá estarían los comunes, que en la recta numérica sería la parte doblemente rayada. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto que te estoy diciendo? Es importante que tengas en claro el significado de la conjunción del conectivo lógico y además cómo se asocia a la operación intersección entre dos conjuntos, donde cada conjunto tiene por elemento las soluciones de cada una de estas inecuaciones. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, fíjate lo que voy a hacer para ayudarte a entender mejor esta idea que también es confusión en las clases. Te hago agujeritos abiertos, ¿sí?, en menos 2 y 4. ¿Por qué? Porque el menos 2 no verifica la inecuación A, x mayores que menos 2, y el 4 no verifica o no es solución de la inecuación B, los x menores que 4. Es decir, que cuando tengo que analizar la solución común, ¿sí?, el menos 2 verifica la inecuación B, pero no la A. Y el 4 verifica la inecuación A, pero no la B. Entonces significa que acá me van a quedar agujeritos. Lo común sería el intervalo que está comprendido entre el menos 2 y el 4. X pertenece al intervalo menos 2, 4. Sería una manera de expresar la solución de la inecuación compuesta 1. Estos agujeritos te hice para mostrarte que el menos 2 y el 4 no pertenecen a la solución, porque generalmente se confunde cuando rayan y creen que al quedar rayado por cualquiera de las dos inecuaciones, creen que pertenece a la solución. No, porque cumple una pero no la otra. ¿Se entiende? La otra manera de escribir la solución sería la solución igual al intervalo abierto menos 2, 4. Hago paréntesis porque no incluye al menos 2 y al 4. Tampoco. ¿Estamos? Bien. Ahora hacemos a la siguiente, entonces, inecuación que me dice x menores que menos 1 o, acá aparece el otro conectivo lógico, o x mayores o iguales que 3. Acá aparece o. ¿Qué significado tiene en la disyunción este conectivo lógico o? Se lee o y es uno incluyente, porque también tenemos el conectivo lógico que es la o excluyente, pero en eso no voy a entrar ahora. Bueno, cuando utilizamos la disyunción o, lo utilizamos para indicar que la inecuación compuesta, esta 2, se cumple cuando se cumple la inecuación A o la inecuación B, o si fuera posible ambas. Yo explicaba en el tutorial anterior, en el de lógica proposicional, decía uno, otro o ambas, ¿sí? Generalmente se expresa de esta manera. Entonces vamos a representar los valores de x que cumplen a la inecuación A, ¿sí? X menores que menos 1. Veamos, ¿dónde estarían los x menores que menos 1? Del menos 1 con paréntesis a la izquierda, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Paréntesis porque el menos 1 no pertenece a la solución de esta inecuación o de esta desigualdad. Luego tengo la inecuación o la desigualdad B, x mayores o iguales que 3. ¿Cuáles serían los mayores o iguales que 3? Acá uso corchete.
porque dice mayor o igual, o sea que incluye al 3, ¿sí? Bien, entonces, como tengo estas dos desigualdades o estas dos inecuaciones unidas por el símbolo de disyunción o incluyente, estaría diciendo uno, otro, ambos. En términos de conjunto, está asociada a la unión de las soluciones, ¿sí? Debo unir las dos soluciones. Tendría el conjunto A, tengo el conjunto B, cada uno expresa las soluciones de cada una de estas inecuaciones. La unión sería todo. Fíjate cómo acá marco todo, sombreo todo. Entonces me quedaría que la solución de la inecuación compuesta formada por estas dos inecuaciones, ¿cómo vamos a expresar? Si es todo, sería x perteneciente, por un lado, al intervalo de menos infinito a menos 1. No te olvides que cuando tengo el menos infinito nunca va un corchete, siempre va paréntesis, ¿sí? Este intervalo infinito acá, ¿sí? De menos infinito a menos 1, no incluyendo el menos 1, porque es el menos 1, dice x menores que menos 1, no dice x menores o iguales. Unión, ¿sí? El intervalo, ¿sí? Porque el 3 sí pertenece a la solución de los x mayores o iguales que 3 a más infinito. ¿Estamos? Estoy uniendo estos dos conjuntos. Cada uno de estos conjuntos tiene infinitos elementos. Bien, ¿estamos hasta ahí? También podría escribir de esta manera. La solución es la unión de estos dos intervalos. ¿Por qué puedo escribir? Porque cada uno de los intervalos son conjuntos que tienen infinitos elementos. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿entendiste cuál es la idea o el significado de la disyunción, ¿sí? Cuando une a dos, en este caso, inecuaciones, uno, otro o ambos. Debo unir, ¿sí? A diferencia del anterior que busco lo común. ¿Estamos? Ahora vamos a avanzar con una inecuación más, fíjate, donde ya no voy a entrar, voy a ir un poquitito más rápido porque ya te expliqué el significado, detalle de la conjunción y de la disyunción o. Lo que debes tener en cuenta que y exige que ambas condiciones o ambas inecuaciones sean verdaderas para que se cumplan simultáneamente, y acá la o exige al menos una condición, por eso hablamos de una, otra o qué, o ambos si fuera posible. Entonces, vamos a la recta numérica, tendría por un lado que representar las dos condiciones unidas por y, la conjunción y. Tengo los x mayores o iguales que menos 4, donde sería un corchete, porque incluye al menos 4, del menos 4 voy hacia la derecha, porque acá dice x mayor o iguales que menos 4, y la conjunción x menores que 1. No incluye al 1, sino que voy hacia la izquierda porque son los infinitos valores o números reales menores que 1. Como está unida por la conjunción, son los valores comunes, los que se cumplen simultáneamente. Entonces, miramos bien la recta, ¿cuál sería la parte doblemente rayada? Sería el intervalo que va de menos 4, incluyendo el menos 4, porque dice mayor o igual, hasta 1, sí, pero no incluye el 1. Es un intervalo semiabierto, abierto a derecha, cerrado a izquierda, ¿sí? Como decimos habitualmente. ¿Cuántas soluciones tiene este conjunto? Infinitas soluciones. Son todos los números que están acá en la parte doblemente rayada. Pero ahora me falta o x igual a 3. Está la otra condición, ¿sí? Entonces, debo pensar, fíjate, acá marco con otro color los infinitos valores que cumplen la condición de estas dos, ¿sí? Por eso marco el resultado, digamos, de esta operación unida por la conjunción y. Este es el resultado. Debo unir x igual a 3. Es un conjunto unitario, sería x igual a 3, un solo elemento, ¿sí? Entonces, como tengo o y la o es uno, otro o ambos, entonces la solución, ¿cuál va a ser de la 3? De esta inecuación completa 3. Va a ser el intervalo menos 4, 1, unión el conjunto unitario. Fíjate acá cómo escribo un conjunto unitario, pero aparte acá utilizo llaves, a diferencia de los intervalos que uso paréntesis o corchetes, ¿sí?
Estamos acá para identificar o representar, mejor dicho, al conjunto, usamos llave. En este caso es un conjunto con un solo elemento que es 3. Y que 1 al intervalo -4, 1, que sí este intervalo tiene infinitos elementos. Bueno, fíjate todo lo que vimos en este tutorial, aparte de trabajar constantemente con los 3 tipos de lenguajes, el coloquial, el simbólico, ¿sí? Y el gráfico, porque al representar los conjuntos en la recta numérica estoy hablando de lenguaje gráfico, ¿sí? Estoy hablando de lenguaje gráfico. Entonces, trabajamos con los conectivos lógicos, conjunción y disyunción. También utilizamos los conectivos lógicos en la resolución de inecuaciones, ¿sí? Cuyas soluciones representamos en la recta numérica, y también vimos el vínculo o la asociación entre el significado de los conectivos lógicos con los conjuntos, ¿sí? Y las operaciones entre conjuntos, porque hablamos de la operación intersección vinculada a la conjunción y la operación unión entre conjuntos vinculada o asociada a la disyunción o. Y hablamos también de intervalos numéricos, cerrados, abiertos, semiabiertos, intervalos infinitos. Son muchos conceptos, ¿sí?, que trabajamos en este tutorial, pero que te van a ser muy útiles si comprendiste para trabajar luego con las inecuaciones más complejas, donde aparecen módulos, donde aparecen inecuaciones cuadráticas, donde vos tenés que tener en claro justamente el significado de los conectores lógicos y los vínculos con las operaciones entre conjuntos. Bueno, espero que hayas entendido, que me hayas entendido. Si no, tenés que volver a mirar el tutorial y también tenés los apuntes de cátedra, ¿sí? Para finalizar, no te olvides que en la vida siempre hay que dar lo mejor de uno, de ti en este caso. Y lo mejor vendrá. Hay que tener paciencia, cada uno avanza con sus tiempos, pero siempre dando lo mejor, porque seguro va a venir lo mejor para vos. Hasta la próxima.